A continuación, lección 3. Lección 3. Principios de compresión. En esta lección aprenderemos sobre el compresor y cómo se consigue la compresión. Veremos cómo se diseña un compresor y los efectos de la compresión en el aire. Su conocimiento de estos conceptos lo ayudarán a solucionar problemas y a realizar mantenimientos relativos al sistema de aire y secuencias de encendidos de motor. Aquí está su instructor, Don Lovejoy. Los principios de la compresión se entienden mejor al observar la construcción de un compresor. El flujo de paso está formado por un pasillo anular alrededor del ensamblaje del rotor. A medida que el aire fluye a través del eje de compresión, la senda del aire decrece en tamaño. Ya que el paso del aire es paralelo al acceso del rotor, el compresor es del tipo de flujo axial. El trabajo del compresor es realizado por varias paletas rotativas, similares a las de un ventilador. Mirando estas paletas de cerca, veremos que algunas son estacionarias, unidas a la caja. Se llaman estatores. Las otras paletas están unidas al ensamblaje del rotor. Cuando éste gira, estas paletas se mueven como un ventilador. Estas paletas son el rotor. Cada parte de la compresión es llevada a cabo por la conjunción del rotor y el estator. A cada juego de rotor y estator se lo llama etapa, y este compresor tiene 11 etapas. En cada etapa, el rotor acelera el aire y el estator lo frena. Al frenar la velocidad del aire, la energía de la velocidad decrece y la presión aumenta un poco. Aunque la velocidad se mantenga casi igual, la presión se incrementa al pasar cada etapa. Cada etapa multiplica la presión de la etapa anterior. Una presión muy pequeña en la primera etapa se transforma en una gran presión en la última. Recuerde que el diámetro decrece su tamaño a lo largo del compresor. Esto permite a las etapas del compresor mantener la senda de compresión a lo largo desde las etapas anteriores. A medida que la presión aumenta, también lo hace la temperatura, de modo que el aire que sale del compresor tiene mayor presión y temperatura. Esto se logra aumentando y disminuyendo la velocidad a lo largo de una senda cada vez más angosta. La pregunta que se estarán haciendo es, ¿cómo el movimiento del aire se transforma en presión? La respuesta se relaciona con la forma de cada paleta del compresor. Cada paleta tiene la forma del ala de un aeroplano. En el ala de un avión, el aire que recorre el lado superior debe transitar una distancia mayor en el mismo tiempo que el aire que fluye debajo. Para hacer esto, el aire que fluye por encima debe aumentar su velocidad. Recuerde que cuando la velocidad crece, la presión cae. Así es como se obtiene una baja presión sobre el ala y una alta presión debajo. Esta diferencia de presiones crea una fuerza que empuja al ala hacia la zona de baja presión. Ahora echemos una mirada a las paletas otra vez. En la primera etapa del rotor se crea un área de baja presión en esta superficie curva a medida que el rotor gira. El aire de la atmósfera se acelera para llenar ese espacio. El movimiento del rotor aumenta la velocidad del aire y empuja el aire hacia la siguiente fila de estatores. Ahora, como el aire es forzado hacia una senda más amplia, la velocidad decrece y la presión aumenta. Es en este punto, en el espacio entre las paletas del estator, que el aire se frena y ganamos presión de aire. A esto se lo llama difusión y es el principio clave para que el compresor funcione. El espacio entre las paletas del rotor también actúa como difusor, reduciendo la velocidad del aire. ¿Se detendrá el aire si seguimos reduciendo su velocidad? No, no se detendrá porque dos cosas ocurren para mantener la velocidad del aire. Primero, el movimiento de las paletas del rotor agrega energía al aire y lo impulsa hacia los estatores adyacentes. Recuerde que la senda a lo largo del compresor decrece en volumen.
Observemos de cerca el espacio entre una fila de rotores y estatores. Aquí la forma de la senda decrece. De hecho, tenemos una pequeña boquilla. Esto causa que la velocidad se eleve un poco antes de que el aire ingrese al siguiente juego de paletas. De modo que el efecto boquilla es la segunda forma que mantiene la velocidad del aire. A medida que el aire se mueve entre cientos de paletas en 9 etapas, la presión se multiplica por la difusión y su velocidad se acelera y frena en el proceso. Antes de dejar el compresor, otra presurización sucede antes de que el aire alcance la cámara de combustión. La senda por la cual pasa el aire tiene la forma de un difusor. La senda de difusión incrementa su superficie y la velocidad del aire disminuye para que se pueda realizar la combustión. Es en esta senda de difusión que la difusión final aparece. Esta senda de difusión está formada por la caja de difusión, el encasetamiento de la cubierta del compresor y el recubrimiento de la turbina. Hacia el final del difusor, la presión del aire es la más alta de la máquina. Ya que esta presión es lo más importante para el funcionamiento del motor, se le da un nombre especial: presión de descarga del compresor, o para abreviar en términos de ingeniería, PCD. En una turbina Saturno, la presión de descarga del compresor se mide en la válvula de drenaje encima del domo de la cámara de combustión. PCD está indicada en el medidor del panel de la máquina. Lea la lección número 3. Luego complete la actividad del estudiante en la guía de aprendizaje. A continuación, lección 4. Lección 4. Bombeo en el compresor. Antes de seguir con otras secciones de la máquina, la operación del compresor será vista más adelante. En las lecciones anteriores, la compresión funciona en velocidades normales. A menores velocidades, sin embargo, la operación de compresión no es tan perfecta. Si no se controla con cuidado, ocasiona la falla del compresor para presurizar el aire. El bombeo es una condición que puede surgir en un compresor a bajas velocidades. Es causado por un bloqueo del aire en las últimas etapas del compresor. El compresor está diseñado para que a velocidades normales lleve el aire a través de todas las etapas con igual eficiencia. A velocidades más bajas, sin embargo, durante la aceleración y frenado, las primeras etapas aceptan más aire de lo que las últimas pueden manejar. Las últimas etapas entonces se atoran debido a su imposibilidad de mover grandes cantidades de aire fuera del compresor. Esas condiciones causan que la turbina se caliente con rapidez a niveles extremadamente peligrosos. Esto afecta severamente los componentes de la turbina y reduce su vida útil. Tomemos el perfil del ala del avión para explicar el bombeo de baja velocidad. El término entrar en pérdida es usado normalmente en aerodinámica. El perfil del ala está diseñado para crear una presión diferencial a través del ala que crea el empuje hacia arriba. Hay 3 factores que afectan la performance del ala: su velocidad, su forma y el ángulo con el que el ala enfrenta el aire. Si el ángulo en el cual el ala enfrenta el aire es muy grande, la zona de baja presión empieza a dispersar aire hacia el ala que está debajo. Esta condición de turbulencia del aire obstruye al flujo de aire y destruye el área de baja presión, causando pérdida de empuje, y se entra en pérdida. En el ala de un avión, esto la vuelve ineficaz y el empuje se pierde. Recuerde que esto ocurre a bajas velocidades, donde las primeras etapas son más eficientes que las últimas. Ya que cada paleta del rotor es un perfil de ala, la pérdida ocurre en cada paleta. Veamos qué sucede con el ángulo del aire que encuentra el ala cuando la velocidad del aire cae. Usando un diagrama de vectores, aquí está la dirección y velocidad de las paletas del rotor delanteras. Lo llamaremos vector A. Y aquí está el aire entrante. El vector B muestra la dirección y velocidad. El ángulo resultante del aire que llega al rotor es el vector C.
Esta, por supuesto, es la situación ideal donde el aire encuentra las paletas en el ángulo para lo cual están diseñadas. Pero mientras las primeras etapas empujan las paletas hacia atrás, las últimas paletas están imposibilitadas para moverse con rapidez. Y este es el resultado. El vector A es ahora la dirección y velocidad de las paletas del rotor, pero el aire fluye más lento a causa del bloqueo de las últimas etapas. Aquí está el vector B otra vez con los componentes de la velocidad que mostramos antes, representando una caída en la velocidad del flujo del aire. Aquí está la velocidad relativa resultante y la dirección del aire fluyendo entre las paletas, vector C, enfrentando el aire en un ángulo creciente porque la velocidad del aire se reduce a la mitad. Si los rotores posteriores continúan atascados y la velocidad del aire sigue lenta, es fácil ver qué sucederá. Como los rotores posteriores siguen girando a la misma velocidad, el aire que fluye en la parte trasera casi se detiene. Aquí, el vector B representa una velocidad muy baja en el aire. El ángulo relativo en el cual la paleta enfrenta el aire es tan grande que la turbulencia aparece y esa importante área de baja presión sobre la hoja es destruida. Para prevenir que el motor entre en bombeos a baja velocidad, el exceso del aire es removido de la turbina Saturno en la sexta etapa y es ventilado en la atmósfera a través de puertos de escape. Esta operación es llevada a cabo por válvulas de drenado de aire que operan ante una señal de presión de descarga del compresor para la hoja interna de la válvula. A una velocidad aproximada de 90%, cuando las últimas etapas alcanzan suficiente velocidad y presión para procesar el aire entrante, la válvula de drenado se cierra. Veremos todo lo referente a esta válvula en el módulo 4. Lea la lección número 4, luego complete la actividad del estudiante en su guía de aprendizaje. A continuación, lección 5.